Ok, la invitación es para que se vayan acercando, ya estamos listos para comenzar. Acérquense a la tarima principal, Salón Ávila, donde vamos a estar hablando sobre Ciudadano Wilmito de Alfredo Mesa. Con nosotros está Rona Rísquez y por supuesto Sergio Dávar, Dávar Editores. Bienvenidos. Gracias a ustedes por la invitación y por darnos este espacio para presentar este libro, uno de los últimos libros publicados por Editorial Dávar. Y bueno, de alguna manera este libro, Sergio, ¿así? ¿Más? Ok. Este libro no es simplemente la historia de una persona que cometía delitos, que era un criminal, sino que además es un poco la historia de la dinámica del crimen que estamos viendo hoy en Venezuela y que hemos visto en Venezuela en los últimos casi 20 años. Entonces tiene un valor muy importante desde el punto de vista de contar esa historia, de contar la historia de Venezuela desde esa perspectiva de la violencia, de la falta de autoridad, de la impunidad, de cómo la gobernanza criminal fue apoderándose del país y es la gobernanza que de alguna manera se impuso, ¿no? Desde las prisiones venezolanas. Entonces, bueno, vamos a hablar, Sergio. Es bien interesante. Muchas gracias a todos. Saludamos a toda la gente que ha venido hoy. Muy impresionante la cantidad y el ritmo que ha tenido la afluencia hoy de público. Extraordinario. Pero lo que iba a decir es que es comprensible que haya muy poca gente cerca de esta tarima, porque el tema del que vamos a tratar es un tema muy malo, es un tema del que todos quisiéramos salir huyendo inmediatamente. Pero, por otro lado, ese tema horrible es una realidad en este país en este momento. Lo viene siendo desde hace muchos años. Este libro del que vamos a hablar hoy es la historia de un personaje que es de los primeros personajes que llamaron la atención porque dirigía una cárcel. Era el rey de una cárcel. Mandaba allí. Cuando el periodista Alfredo Mesa iba a la cárcel a entrevistarlo y a conversar sobre lo que él quería contar, no eran militares los que lo dejaban entrar, eran los guardaespaldas de Wilmito los que lo dejaban pasar, eran los guardaespaldas de Wilmito los que lo llevaban en moto a recorrer el penal. Entonces esta es una historia que podría parecer una mentira, o podría parecer un excelente guión para Netflix, pero no lo es una realidad. Cuando Wilmito llamaba a Alfredo Mesa por teléfono y le decía, oye, ¿y tú me vas a hacer quedar bien en ese libro? Eso era una realidad. Cuando a Wilmito lo intentaron sacar de la cárcel y trasladarlo a otro penal, que es quizás lo peor que le puede pasar a un plan, él contrató un sicario para que asesinaran a la fiscal que había pedido el cambio. El sicario, que yo no sé si tenía problemas de vista o qué, se equivocó y mató a la hermana de la fiscal. Entonces la fiscal fue a hablar con el presidente de la República, que en ese momento era Hugo Rafael Chávez. Hugo Rafael Chávez le dijo, wow, tenemos un problema, te vas a tener que ir del país, esto está muy malo. Entonces, todo eso, esta mujer terminó siendo miembro de la delegación de la Embajada de Costa Rica. Y Alfredo Mesa hizo una investigación que recorrió todo esto que yo estoy contando para convertir en un libro que uno le puede agradecer mucho a Alfredo Mesa porque es un libro breve, es un libro que se lee muy rápido, pero que tiene una ambición literaria extraordinaria, está muy bien escrito. Y bueno, esa es la realidad con la que contamos con este libro.
qué mejor que poder hablar con Rona Rísquez, que es la autora, de alguna manera, de la continuación de lo que fue el mundo criminal después de Wilmito, que es el Tren de Aragua. Entonces, quería hacer esta pequeña introducción porque creo que casi que después de una celebración con niños, este tema era un tema muy rudo, pero he terminado por comprender que los temas rudos son los que realmente se imponen en el país. Ojalá pudiéramos tener algunos mucho más suaves, pero no es fácil. Dicho esto, voy a darle la palabra de nuevo a Rona para que ponga orden y hable sobre estos temas. Me gustaría, Rona, que si puedes, hicieras un comentario sobre la mamá del periodista Alfredo Mesa. No, antes de eso voy a mencionar, porque pues el periodista Alfredo Mesa no está en este momento en Venezuela porque él, junto a otros colegas periodistas que fundaron el medio Armando Info, que es un medio periodístico digital que hace trabajos de investigación, no pueden entrar a Venezuela. Ellos... ahí está la mamá de Alfredo. Ay, no sabía, qué bueno. Entonces yo creo que es importante primero creo que es importante primero presentar a Alfredo Mesa, que como les digo, lamentablemente, y no porque no quiera, sino porque no puede, no está aquí en este momento, porque el equipo de periodistas que fundó Armando Info, que creó Armando Info, tuvo que huir del país debido a que publicaron unas investigaciones relacionadas con un personaje que estaba involucrado en hechos de corrupción y que pues estaba muy cercano al poder, y esto les ocasionó una persecución política que hizo que se fueran del país, tanto él como sus compañeros de Armando Info. Entonces voy a leer un poco quién es Alfredo. ¿Cómo? Y vamos a poner un video, pero ¿dónde lo vamos a poner? Ok. Ahorita vamos a poner el video de Alfredo. Sí, voy a primero leer. Alfredo Mesa es un periodista formado en periodismo y literatura en la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Es uno de los 4 expertos periodistas de investigación que fundaron el proyecto Armando.info, con el cual se han revelado las investigaciones que, por ejemplo, ayudaron a llevar a la cárcel a Alex Saab, el caso que empujó a Mesa y a sus compañeros al exilio. Pero tanto en su trabajo en varios diarios y revistas, como en el libro que escribió con Sandra Lafuente sobre el 11 de abril, el acertijo de abril, y el otro que compartió su investigación sobre el más importante crimen político de la Venezuela contemporánea, Así mataron a Danilo Anderson, Mesa ya había demostrado que no solo es un investigador enjudioso y tenaz, sino también un dueño de una pluma sofisticada, capaz de contar muy bien grandes historias. Este es Alfredo Mesa y vamos a ver un video de Alfredo que nos va a hacer algunos comentarios sobre su libro. Hola a todos. Gracias por estar en la presentación de Ciudadano Wilmito, la historia del primer plan de Venezuela. Me habría encantado acompañarles el día de hoy, pero por razones ya conocidas no me es posible estar en el país en este momento. Para empezar esta presentación quisiera compartir con ustedes la introducción que escribí para el libro. La idea de este texto surgió en octubre de 2013. La periodista y escritora argentina Leila Guerriero preparaba entonces una antología para Ediciones Universidad Diego Portales de Chile sobre criminales en América Latina. Y me escribió porque quería incluir en ese volumen una semblanza de un plan venezolano. En el primer correo electrónico que me envió, Leila decía con mucho tino que uno de nuestros planes debía estar en ese atlas de la maldad que se disponía a publicar. En esa lista, prometía ella, estarían malos inapelables, hombres y mujeres siniestros y obscenamente oscuros, los más malos de América Latina. No sería una crónica indignada y justiciera. La faceta de bestia debía estar acompañada por una indagación profunda en el pasado de este delincuente que explicara, si es que ello era posible, el temible presente que lo diferenciaba. Si toda semblanza es el resultado de la tensión entre la maledicencia y el panegírico, el reto era tomar distancia de esos extremos, mostrar al personaje en todas sus facetas y dejarle al lector el trabajo de valorarlo. Y entonces le propuse contar la historia de este criminal de Ciudad Bolívar, la ciudad donde nací.
La primera versión de este texto se publicó en septiembre de 2015, pero mi reportería no acabó allí. Durante los siguientes años, hasta abril de 2017, la fecha en la que fallece, me mantuve en contacto con él, lo visité en varios penales del país, Tocuyito, Tocorón, donde recordarán estaba la sede del Tren de Aragua, la banda que ha cobrado fama internacional y que ya está no solo en varios países de América Latina, sino en Estados Unidos. Y recogí entre sus conocidos y fuentes referidas toda clase de anécdotas sobre su influencia en la sociedad, en Ciudad Bolívar. En las páginas que siguen no está todo lo que sé, pero sí está todo lo que puedo contar. Escribiéndolas comprendí que la historia de Brizuela es también el relato de la disolución del contrato social en Venezuela, de la destrucción de la convivencia, del desprecio por el Estado de Derecho, su sustitución por la voluntad de los hombres fuertes, que en el afán de hacer justicia, como ellos dicen, terminan siendo incluso más arbitrarios que lo que deciden combatir o lo que dicen combatir. Quisiera agradecer pues entonces la oportunidad de poder hacerles llegar este texto a ustedes, a Editorial Dávar, a Sergio Dávar, con quien tengo ya una larga relación de trabajo y amistad que ya lleva casi 3 décadas, y poderme permitir sobre todo contar o trascender lo que yo considero que es la epidermis de la historia. En realidad, lo que Ciudadano Wilmito, la historia del primer plan de Venezuela, cuenta es como una sociedad aterrada que está en manos de la delincuencia, quizás siguiendo un instinto de supervivencia propia, decide someterse a la voluntad de estas personas porque no tiene a quién recurrir. El Estado venezolano, por acción o omisión, ha dejado de hacer el trabajo de brindarles la seguridad que todos merecen y por tanto surgen las figuras de los planes como una solución para conducir, para reglamentar la vida tanto dentro del penal como en otras áreas fuera de él. Y esa es la historia que está contada en el libro. Está contada también la historia de la jueza que intentó someterlo a la justicia tal como la conocemos todos, Mariela Casado, y que en ese afán de hacerlo su vida se ve completamente modificada. Es que los delincuentes en realidad no desean someterse a la justicia, a ese contrato social al cual nosotros que vivimos en la sociedad decidimos someternos, sino que obedecen a fuerzas que nosotros no podemos ver, a una suerte de justicia divina, a algo que no podemos hacer y se someten a la voluntad de ellos para sobrevivir. Saben que su vida es corta, saben que su tiempo es corto, tienen otra manera de entender la vida y eso es lo que trato de explicar en el libro, rehuyendo de la tentación de condenar ese comportamiento y sí tratando de entender por qué ocurre, cómo fue posible que en Venezuela pudieran surgir como producto característico de estos últimos 25 años hombres fuertes que operan al margen de lo establecido y que subvierten lo conocido por algo que termina siendo peor de lo que decían que estaba mal. Bueno, seguimos nosotros por acá. Bueno, será Alfredo explicando un poco lo que es el libro, que como les decía al comienzo, es más que la historia de un criminal. O sea, es la historia de la dinámica de gobernanza criminal que se está dando en Venezuela y que se comenzó a dar justamente a partir de las prisiones, a partir de un personaje como Wilmito, y que bueno, que se ha extendido no solamente por Venezuela, sino que hemos visto como ahora en América Latina e incluso en Estados Unidos hay presencia de estas estructuras criminales que surgieron en las prisiones venezolanas. Entonces, Sergio me preguntaba por una historia que es la historia con la que comienza el libro, y la historia está relacionada con el robo de un vehículo, el robo del vehículo al papá de Alfredo Mesa, del periodista que escribe el libro. Cuando le roban el carro a su papá, la mamá de Alfredo lo llama y pues entre una conversación y otra y la explicación del robo y la descripción del robo, pues le dice que llame a Wilmito para que los ayude a conseguir el carro. ¿Y por qué? Voy a yo aquí a hacer la interpretación de por qué le pide eso. Bueno, le pide eso porque en realidad había dos cosas. O sea, ellos vivían en Ciudad Bolívar y sabían que el poder, que la autoridad, entre comillas, la tenía Wilmito.
que si iban a la policía, y no son solo ellos, o sea, hay decenas de historias, centenares de historias de personas a las que les robaban sus vehículos en Nueva Esparta, en Aragua, en Bolívar, y cuando iban a buscar sus vehículos a los cuerpos de seguridad a poner la denuncia, en los cuerpos de seguridad les decían, ya va, vamos a ver, si eran alguna persona cercana, algún policía, el policía le decía, déjame llamar a la cárcel a ver qué me dicen. Entonces era muy obvio que desde la cárcel no solamente controlaban quién se robó el carro o no, sino que además eran capaces de conseguir el carro, y si el carro era de alguien cercano, pues buscar la manera de que se lo devolvieran, porque si no, el que se había robado el carro sin autorización y no lo devolvía, pues le iba a ir muy mal. Entonces, toda esa justicia paralela era lo que de alguna manera, pues, la mamá de Alfredo se había dado cuenta de que era lo que podía usarse, lo que podía resolverse en un caso como ese, porque acudir a las autoridades, a la policía, a los cuerpos de seguridad, no tenía ningún sentido, no iban a resolver nada. Entonces ella le pide, en una posición desesperada, también desesperada, porque en la medida en que Venezuela fue deteriorándose, en la medida en que nos fuimos quedando sin poder adquisitivo, en la medida en que nos fuimos quedando sin la posibilidad de comprar un carro, en la medida en que no había carros, ni comida, ni medicina, pues las personas, el carro tenía más valor. Y en un país donde no había nada, tener un carro era una cosa, además no había ni siquiera transporte público, entre 2017 y 2020, ni siquiera transporte público ni gasolina. Entonces la necesidad del carro era mucho más urgente, así que la petición de la mamá era estaba en el contexto de todo el país, de la problemática de lo que llamaron emergencia humanitaria compleja, pero además de esta dinámica de gobernanza criminal donde los delincuentes eran los que tenían el poder y, entre comillas, la autoridad. Sí, a mí me parece que es el comienzo más extraordinario que se le puede haber encontrado a ese libro, porque de alguna manera también era la forma de convertir un tema muy grave, muy complicado, conectarlo con algo personal, que un periodista siempre requiere tener de alguna manera la forma en que va a tener, de qué forma esa historia tan terrible lo toca en su vida personal. Como bien dijo Alfredo, tengo una relación con él de hace muchos años, soy un gran admirador de lo que escribe, de su periodismo, pero además la historia nos puso juntos en trabajar en periódicos, en ser compañeros, y a lo largo de los años me ha tocado en mi envejecimiento conectarme con periodistas importantes, donde está Alfredo Mesa, sin duda, donde está Rafael Osillo, donde está Ron Enríquez, donde están colegas como Hugo Prieto o Eval Schaffenberg, con los que he compartido un tipo de periodismo, con los que he compartido una manera de investigar y de trabajar el periodismo. Y Alfredo, sin duda, es una persona que ha hecho un trabajo excepcional, yo lo valoro mucho. Este libro se tardó mucho en terminar de escribirlo. Al final, él mismo entendió que tenía que reducirle muchas cosas que quizás le estaban pesando en la historia, y lo llevó al hueso de lo que es, y se lee de una manera extraordinaria por eso. Ahora bien, la pregunta que podría surgir aquí es ¿por qué nosotros no hablamos de cosas bellas en vez de hablar de este tipo de cosas? A mí las cosas bellas me parecen fabuloso, es extraordinario hablar de eso. Pero el problema es que mi percepción y la de mi editorial es que nosotros fuimos tomados por una criminalidad, por una gobernanza criminal, y teníamos que hacer algo para dejar un testimonio sobre él. Es evidentemente que es muy riesgoso, es delicado, lo hemos hecho con el mayor respeto y el mayor, digamos, cuidado, sabiendo dónde nos estábamos metiendo. Este proyecto incluye 3 libros, que es El tren de Aragua, con la autora Ron Enríquez, que está aquí conmigo. Está Ciudadano Wilmito, que es el primer plan de Venezuela, y un libro que va a salir próximamente, que se llama Oro Malandro, la destrucción del arco minero y de la Amazonia venezolana.
implica la devastación de una zona fundamental del país, que lo escribe Lisette Boom. Con estos 3 libros completamos una historia que no necesariamente la abarcamos en su totalidad absoluta, simplemente son 3 episodios que consideramos que son esenciales para el país. Nuestro mayor anhelo es que en el futuro se pueda revisar este material y entender lo que ocurrió estos años. Estamos en un momento muy difícil en el que verlo de cerca es muy complicado, pero esto tan grave que nos ha pasado está frente a nuestros ojos y nos golpea todos los días. Tuvimos que esperar, por ejemplo, que el personaje de este libro haya sido sometido y de alguna manera, bueno, falleciera, para que pudiéramos salir con este libro, porque era muy delicado para Alfredo Mesa lo que estaba haciendo. Ocurre lo mismo con Rona y ocurre exactamente lo mismo con Lisette Boom, pero consideramos que es un trabajo que es necesario, es decir, es un trabajo, además, si nosotros vemos las cosas que están pasando en el continente, en Argentina, en una ciudad como Rosario, han habido una cantidad de crímenes insólitos por parte de una banda de narcotraficantes que tiene sometida a esa ciudad donde nació Messi. Ocurren temas en buena parte de Chile, ni hablar lo que está pasando. Entonces, creo que esto que nosotros decidimos hacer es algo que ha generado a nivel continental un problema. Desde Chile, y ya se sabe que el Tren de Aragua está en Chicago, entonces estamos hablando que América del Sur y América del Norte están infectados de este problema. No digo que sea imposible resolverlo, simplemente digo que forma parte de una estructura que a nosotros nos cuesta mucho comprender, porque sin duda que sin algún tipo de nexos con los gobiernos es imposible que estas historias pudieran ocurrir. Sí, creo entender, allí en esa pantalla está corriendo una serie de imágenes de Wilmito. En esa época Wilmito estaba preso, pero Wilmito sale con 2 botellas de Buchanan, con dos frascos, y después sale con un frasco de Johnny Walker, y sale con una ametralladora, y sale con unos timbales. Todo eso ocurría mientras él estaba preso, y se fotografiaba con un miembro del gobierno de Venezuela. Tenía una empresa de construcción de edificios, se fotografiaba en la playa, en Playa del Agua. Es decir, ¿cómo es posible que alguien que esté preso pueda tener esas posibilidades de hacer todo eso y no tener de alguna manera la libertad del Estado que le permite hacer lo que quiere y gobernar como quiere? Esta es una parte, creo yo, de la situación que vivimos en Venezuela y que me permite simplemente explicar por qué nosotros decidimos abordar esta situación. Ahí, para completar un poco lo que decía Sergio, o en la tónica de lo que decía Sergio, hay un elemento bien interesante, y es que de alguna manera Wilmito creó una especie de, no sé si imperio, dinastía, cuál es la palabra precisa, pero la creación, su organización, el control sobre la prisión de Vista Hermosa, que es una prisión en el estado Bolívar, en Ciudad Bolívar, permaneció hasta el año pasado. Es decir, Alfredo comienza, cuando ya Alfredo habla de este libro, cuando comienza a hacer el libro, o cuando comienza a hacer la investigación para el libro, es 2013. Ya en 2013 Wilmito era un personaje importante, ya controlaba la prisión, ya controlaba Ciudad Bolívar y más. Y hasta 2023, cuando las autoridades toman la prisión de Vista Hermosa, esa prisión estaba bajo el control de 2 pranes que pertenecían a la dinastía de Wilmito.
que había ido dejando como herencia. Primero hubo uno, después vino otro, y los que estaban el año pasado, cuando el gobierno toma la prisión, eran miembros de la banda de Wilmito que habían participado además en el atentado y asesinato a la hermana de la jueza Mariela Casado en Bolívar. Estas personas no solamente controlaban hasta el año pasado la prisión, sino que además ellos habían decidido, y hay una frase también en el libro que la da otro que tenía el potencial, el potencial para ser el sucesor de Wilmito, finalmente no lo fue, y decía que bueno, que ya ellos no estaban interesados en extorsionar ni en robar, ellos estaban más interesados en su negocio. Bueno, el negocio son comercios y otro tipo de actividades, pero todas gestionadas y administradas desde la prisión. O sea, usaron la prisión de Vista Hermosa, una instalación del Estado venezolano, hasta 2023 para actividades de lucro personal que además estaban asociadas a hechos criminales y delictivos, porque además también tienen una rama, este mismo grupo, que está vinculado a una persona que controla una zona minera en el estado Bolívar. Cuando empezamos a hablar y empezamos a revisar la historia y las fichas de cada uno de estos personajes que estaban vinculados a Wilmito, son los mismos que gobiernan el crimen en esa región del país tan importante desde hace casi 20 años. Entonces hay que ver lo que decía Sergio, hay que ver lo que es poder tener el control del crimen en un estado tan importante durante más de 20 años. Sí, si nos fijamos si se han podido fijar en las imágenes, es muy llamativo, la necesidad que aparece allí de mostrarse, de ser una persona carismática que quiere estar en una situación social atractiva. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con la época que estamos viviendo, en donde no se sustraen de la necesidad de aparecer y de ser celebrado los malandros y los delincuentes, porque de alguna manera también ellos necesitan vivir de ese momento de éxito y tener ese momento de gloria. Pero también hay un elemento allí que destaca Alfredo en el libro, y que además creo que, bueno, qué persona más indicada que Alfredo para percibir eso, para destacar eso. O sea, Alfredo comenzó a investigar esto desde 2013 y él cuenta que cuando lo comienza a investigar es por petición de la periodista argentina Leila Guerreiro, que le pide que va a hacer un libro sobre los malos. De hecho, él creo que el libro se llama Los Malos de Latinoamérica, y son historias de criminales de todos los países o de varios países de la región. Y en el caso de Venezuela, pues era la historia de Wilmito. Y lo interesante de eso era entender que los malos, y es un elemento que a veces nos cuesta, pero que tenemos que procesar también, o sea, los malos no son absolutamente malos, ni tampoco son totalmente buenos, o sea, son malos, son buenos, no. O sea, todos los seres humanos tenemos como esos puntos grises intermedios, y Alfredo también destaca eso en el libro. Incluso hace referencia al asesinato de Wilmito, a cómo en algunos casos hubo una celebración desde muchos sectores porque fue asesinado Wilmito, porque ya no estaba, porque se acababa el yugo de este plan, el poder de este plan, pero al mismo tiempo él decía que, bueno, que al final para él era una persona con la que había tenido conexión o contacto durante 4 o 5 años de su vida, y que era una persona que de alguna manera pues con la que tenía un vínculo. No habla de un vínculo de amistad ni nada de eso, pero sí una persona con la que había tenido un vínculo por la necesidad de trabajar y entrevistarlo para su investigación. Entonces eso me parece que también es un factor bien interesante. Absolutamente. Pero aún así hay que reconocer también que cuando uno lee el libro Los Malos, un libro lo que pasa es que lo editó una editorial chilena, y Chile es un país muy cerrado, donde es muy difícil que los libros salgan a la exportación y se vendan. Lo editó la editorial Diego Portales, que es de una universidad de Chile, pero ese libro es excepcional. Ahora, ¿qué pasa allí? ¿Quiénes son los compañeros de ruta de Wilmito? El horror. Mujeres que asesinan a sus maridos con arsénico. Una jefa de la policía del Pinochet que entrenaba perros para que violaran mujeres en la cárcel. Es decir, estamos hablando del espanto
más grande de América Latina de asesinos, y ahí en ese Olimpo está Wilmito. Yo voy a cerrar porque ya no, nos están haciendo señas de que terminemos, pero hay una frase que Alfredo le pide prestado a Miguel Ríos, que es muy dolorosa, pero que ojalá no sea cierta, y que está en el epígrafe del libro, y dice: al lugar donde has sido feliz es mejor que no trates nunca de regresar. Ojalá que los que se han ido y que fueron felices aquí sí puedan volver, pero en todo caso Miguel Ríos dice que no traten de volver. Muchas gracias. Gracias. En el libro de Alfredo se habla de que, bueno, efectivamente el primer PRAN de Venezuela, el PRAN de pranes, como se le conocía y como se le llegó a llamar en algún momento, era Wilmito. O sea, Wilmito fue la persona que da origen a esa figura del PRAN, y es la persona que pues se va fortaleciendo y va además generando todo lo que se conoció después como la estructura del pranato. O sea, la estructura jerárquica, los nombres y designaciones que se le dan a las personas que están dentro de las organizaciones de los pranes, cómo operaban, los delitos, cómo era la coordinación de los delitos desde la prisión, cómo era ejercer y establecer esa gobernanza criminal que no estaba limitada solo al perímetro de la prisión, sino que además salía hacia la ciudad donde estaba la prisión, incluso podía ir más allá de la ciudad donde estaba la prisión, como vimos con el Tren de Aragua y como también vimos con el caso de Wilmito, porque este miembro de la banda de Wilmito, al que hago referencia, que controla una mina, no está cerca de allí, o sea, está bastante a kilómetros de distancia, y la dinámica y la lógica para el control de esa zona es la misma que creó Wilmito, que creó la estructura de Wilmito. Además, también crearon esta, que es parte de la gobernanza criminal, cierto mecanismo de poner orden dentro de la prisión, de garantizar de alguna manera un orden que no había logrado y que lamentablemente no pudo lograr el Estado. Después hubo unos intentos con este tema del nuevo régimen, etcétera, pero que no había podido lograr el Estado venezolano, ni antes del presidente Chávez ni después del presidente Chávez. Entonces, todo esto fue parte del proceso que empezó a gestar Wilmito y que después se fue expandiendo a distintas prisiones hasta llegar a muchas más, porque incluso recuerden que hubo la prisión de la PGB, que era la Penitenciaría General de Venezuela, que también tuvo PRAN, pero que fue tomada, La Planta, El Rodeo, etcétera. Pero hasta el año pasado todavía quedaban 7 prisiones que tenían figuras de pranes, y toda la estructura estaba basada en lo que creó Wilmito. Así que hay una relación total. Además, Wilmito estuvo en Tocorón, permaneció un tiempo en Tocorón, era como de alguna manera, no sé si exactamente el mentor, pero sí un poco asesor de lo que fue el Tren de Aragua. Y luego, bueno, se supone que la versión que se maneja y lo que dice Alfredo en el libro es que es el propio Niño Guerrero quien mata a Wilmito, o alguien, o sea, de su entorno, quien mata a Wilmito. O sea, es una de las versiones que obviamente nunca sabremos si es real o no, porque no hay una información oficial sobre eso, simplemente la historia, pues la anécdota. Creo que Carlos quería preguntar algo. Tenemos una pregunta más y creo que con esta vamos. Cualquiera de los dos. El que primero levantó la mano. Buenas noches. Mi pregunta es muy concreta. Desde su perspectiva de su investigación, ¿por qué usted considera que Wilmito haya sido el primer PRAN y no propiamente Conejo, el Margarita, que controlaba, bueno, toda Nueva Esparta y ya estaba muy vinculado al poder en Venezuela? No tiene ganado en el caso de Wilmito, ¿no? Y tomando en cuenta adicionalmente que la figura del pranato no viene de ahorita, eso viene de los 90 y viene de la cultura de Puerto Rico. Pran rematado, asesinonato, eso nació en el retén de Katia, eso es. Y es eso lo fundamentalmente. ¿Por qué considera usted a Wilmito y no a Conejo el Pran de toda Nueva Esparta? Gracias. Mira, sobre el tema del PRAN y el nombre de PRAN, la verdad no voy a entrar ahorita a analizar eso, porque incluso los presos internamente en las prisiones desconocen el término de PRAN. Ellos usan el término principal.
Entonces este tema de PRAN, la verdad que yo tengo siempre mis dudas de cuál es el origen de esa palabra y por qué se usa, porque los presos hasta hoy hablan de principal. Entonces eso para empezar. Luego sobre el tema del conejo, ciertamente el conejo también tenía una especie de imperio y un control muy importante en Nueva Esparta, solamente que la figura de Wilmito logró como expandirse primero, logró visibilizarse primero y se hizo mucho más poderoso que el conejo. O sea, era el hombre que además, quizás porque estando en Margarita era más difícil la conexión con otras prisiones, con otras actividades, era más difícil controlar el delito más ampliamente, como sí se podía controlar estando en Vista Hermosa. Entonces creo que eso pudo haber influido. Y lo otro es que, bueno, la verdad es que pocas veces hemos visto en Venezuela casos como ese que el atentado que cometió el grupo de Wilmito contra nada más y nada menos que la magistrada, una especie de magistrada, por decirlo de alguna manera, que era la persona que controlaba el poder judicial en el estado Bolívar. O sea, él intentó matar a la persona como, digamos que era como la presidenta del Tribunal Supremo del estado Bolívar, algo así. O sea, eso es algo que no lo vimos en el caso del conejo. Y hay otra serie de actividades, delitos, el tema quizás con el vínculo con la mina, le daba más poder, más dinero, o sea, había una serie de hechos allí que lo llevaban a ser más poderoso, más visible. Además, él se encargó de ser mucho más visible también.